Bien, buenos días a todos. No sé cómo andáis de memoria. Mal, fatal, empezamos bien. Hace ya un tiempo, bastante tiempo, tuve una predicación relacionada con uno de los versículos más famosos de la Biblia. Versículo que incluso han sacado canciones y que solo para hablar de ese versículo podríamos tener muchas predicaciones. A la vista está de que esta es la segunda que vamos a tener y el domingo que viene, Dios mediante, tendremos la tercera. No sé si os acordáis o os puede venir a la mente qué versículo puede ser. Os voy a dar una pista. Si yo os digo que empieza con más el... Si continúo con la tercera palabra ya lo adivináis, porque es más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a leer el texto completo, así que quiero pediros que me acompañéis a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y vamos a leer desde los versículos del 16 al 23. Gálatas 5 del 16 al 23. Dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, para que los que practiquéis tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hemos estado viendo además con la introducción que ha tenido Alejandro, ¿no? Pues un ejemplo claro de cuáles son esos deseos de la carne, ¿no? Esos ídolos a los que antiguamente se adoraban y que no queda tan lejos de hoy en día, ¿no? Todos los ídolos que podemos tener. En la mañana de hoy nos vamos a centrar en la segunda manifestación de tener el fruto del Espíritu, de las que aquí se nombran en los versículos 22 y 23. ¿Qué cuál es? El gozo. Vamos a ver el gozo. Como digo, hace ya un tiempo vimos la primera, que era el amor. Si no la habéis escuchado o no la recuerdas, pues te invito también a que puedas escucharla y recordarla, ¿no? Pero a modo de resumen, vimos primero vimos qué era el amor, ¿no? Y después vimos distintos ejemplos de amor que aparecen en la Biblia. Concretamente, vimos el amor a la pareja, el amor a la familia, el amor a los hermanos de la Iglesia y por último, el amor de Dios hacia nosotros. Como digo, hoy nos vamos a centrar en el gozo y vamos a hacer algo parecido, vamos a seguir un poco el mismo esquema, ¿no? Por tanto, quiero empezar preguntándoos, ¿qué es el gozo? Es para que me respondáis. Además, antes habéis dicho que estabais gozosos de estar aquí, que estábamos alegres, gozosos, ¿no? Entonces, ¿qué es el gozo? Estar satisfecho, estar feliz, animado, a pesar de las circunstancias, ¿vale? ¿Algo más?
¿vale? Yo le he preguntado al señor Google, a la RAE, y dice que el gozo es el sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Y daba una segunda definición que era alegría del ánimo, ¿vale? Como posibles sinónimos que daba serían pues gusto, disfrute, deleite, contento, felicidad, alegría. Por tanto, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, si cambiamos por algún sinónimo que utilicemos, porque no sé vosotros, pero yo no digo todos los días que estoy gozoso. No es una palabra que utilice en mi vocabulario cotidiano. Pero sin embargo, de los sinónimos que hemos dicho, pues contento o alegre sí es un sinónimo que estamos más acostumbrados a utilizar, ¿no? Por tanto, podríamos decir que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es la alegría, la felicidad. Y es interesante porque el gozo es algo que viene de Dios. Y como fuente de gozo, no depende de cosas externas. Además, es algo que habéis dicho en las definiciones, ¿no? Quiero que busquemos y que alguien pueda leer los versículos del 6 al 8 del Salmo número 4. Salmo número 4, versículos del 6 al 8. Cuando alguien lo tenga. Sí. ¿Harán del banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? Salmo 4. Ay, perdón. Disculpa. Ya pensaba que había apuntado mal la cita. Del 6 al 8, disculpen. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Hasta el 7? Hasta el 8. Ok. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Muy bien. Sobre todo el 8 es un versículo conocido, ¿no? Y es interesante porque dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, porque tú diste alegría a mi corazón. Mayor que la de ellos, que la gente no creyente, ¿no? De las que habla el salmista, de los enemigos y de los otros pueblos, los cuales tenían grano y tenían mosto, ¿no? Tenían abundancia de cosas. Y sin embargo dice el salmista, que es un versículo además que todos conocemos, ¿no? Que el salmista en paz se acostará y dormirá tranquilo, ¿no? Porque es Jehová el que le hace vivir confiado, ¿no? Y como dice en el versículo 7, es Dios el que da alegría a su corazón, aunque quizás otro tenga más, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es el Salmo 16. Un pelín más adelante. Salmo 16. ¿Alguien que pueda leerlo? El salmo entero. Es un salmo cortito. Ahí está. Mictán de David, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque
está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Muy bien. ¿Qué relación podemos ver entre ambos salmos? Hay una relación clara y es que ambos salmos están escritos por la misma persona. Ambos son salmos de David. Además, David en ambos salmos hace una comparativa entre lo que es tener a Dios y no tenerlo, y las ventajas o desventajas que puede tener cada uno de ambos, ¿no? En el Salmo 4, el primero que hemos leído, habla sobre la gente que tiene abundancia, ¿no? Y en el 16, habla de la gente que no sigue a Dios, ¿no? De los que tienen otros dioses, ¿no? Y en contraposición, lo que es seguir a Dios, ¿no? Y es interesante porque una de las cosas que tienen en común ambos salmos que nombra David a la hora de seguir a Dios, ¿no? Es que hay plenitud de gozo. En el versículo 11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Por tanto, vemos que hay una relación directa entre la presencia de Dios, ¿no? Y tener esa comunión con Dios y, por tanto, tener gozo, ¿no? Hay una relación directa. Además, es algo que, si existe esta relación, como estamos diciendo, entre estar en la presencia de Dios, tener a Dios y tener ese gozo, ¿no? Del que estamos hablando, si esa relación realmente existe, que es lo que estamos viendo, para tener ese gozo implica que nosotros debemos depender de Dios. Si no tengo a Dios, no tengo ese gozo, ¿no? Hemos leído Gálatas 5:22, que es un claro ejemplo, ¿no? de esto, ¿no? De la necesidad de esta dependencia para poder tener este gozo. El versículo 22 empieza diciendo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Si no tenemos el fruto del Espíritu, no tenemos ese gozo, ¿no? Pero hay otros textos que además hablan de lo mismo. Quiero que busquemos Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículos 16 y 17. ¿Alguien que lo tenga y pueda leerlo? No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy bien. Por tanto, aquí tenemos otro ejemplo de que el reino de Dios no depende de cosas terrenales, ¿no? De cosas que a nosotros nos puedan importar más o menos, comida, bebida, como decíamos, otros ídolos, ¿no? Del trabajo, dinero, sino que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo, es alegría. Por lo tanto, el reino de Dios es gozo y nosotros dependemos de él para poder experimentar y llegar a experimentar ese gozo, ¿no? Ahora bien, ¿qué ejemplos de gozo tenemos en la Biblia? Como os dije en el resumen, la predicación anterior hablando sobre el amor, vimos distintos ejemplos de amor que hay en la Biblia. ¿Pasa lo mismo con el gozo? ¿Tenemos ejemplos de gozo, de alegría en la Biblia? Sí, por supuesto. Yo he escogido 3 ejemplos de gozo que tenemos en la Biblia. El primero está en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Los versículos del 14 al 30.
Mateo 25, del 14 al 30, una parábola que cuenta Jesús. ¿Alguien que pueda leerla? Del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yendo lejos, llama a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de ellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también en el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Es una parábola interesante, ¿no? En la que, haciendo un resumen, vemos que hay un señor, ¿no?, que tiene una serie de siervos, y este hombre se va, y entonces antes de irse reparte parte de lo que tiene sobre los siervos para que lo administren, ¿verdad? Es interesante que el versículo 15 dice que a cada uno le da conforme a su capacidad. Es decir, el reparto que hace este hombre es un reparto con intención, ¿no? Sabía cómo era cada uno de sus siervos y entonces le da conforme a lo que son capaces de administrar. Si el siervo que recibe 5 talentos es porque era capaz de administrar bastante mejor que el que recibe 1 y por tanto recibe más para que administre él, ¿verdad? Es interesante porque cada uno de los siervos además generan ganancia conforme a la capacidad que tienen de administrar. Es decir, el que recibe 5 talentos, como es buen administrador, es capaz de generar más
que el que recibe 2 talentos, que es capaz de generar menos porque tiene menos capacidad. Pero lo interesante es que hay un siervo que, aunque tiene capacidad, porque si no tuviera capacidad no hubiera recibido nada, tiene capacidad, pero no administra bien lo que ha sido dado por su señor. Es interesante que en la reacción del señor no le reprocha a los 2 primeros siervos que hayan conseguido más o hayan conseguido menos. Cada uno ha conseguido conforme a su capacidad, ¿no? Pero la respuesta que le da a ambos sí es la misma. Dice el Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y aquí es donde viene la frase que es interesante, ¿no? Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, el Señor, el dueño, hace partícipe de la alegría y del gozo que tiene a esos siervos que son buenos. Sin embargo, al siervo que ante el miedo pues no administra lo que le ha sido dado, la respuesta que recibe es totalmente opuesta, ¿no? Le llama siervo malo, le llama negligente y además le hace ver que él mismo sabía que iba a tener ese final, porque el siervo conocía a su señor, ¿no? Es interesante porque en esta parábola comienza diciendo el Señor que el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a la parábola que cuenta. Por tanto, cada uno de nosotros podemos sentirnos identificados como mínimo con algún siervo, porque no creo que ninguno de aquí nos sentamos identificados con el dueño de la hacienda, del dinero, ¿verdad? Ahora me gustaría que reflexionáramos con qué siervo nos identificamos cada uno de nosotros. Porque lo que está claro es que somos siervos y que cada uno de nosotros tenemos una capacidad de servir. La pregunta no es si tú tienes más capacidad que yo o yo tengo más capacidad de tú, sino qué estamos haciendo con la capacidad que cada uno tenemos para servir. Porque la consecuencia es ser partícipes de ese gozo que tiene el Señor o no ser partícipes. Acaba diciendo el texto que al siervo inútil será echado a las tinieblas, afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Por tanto, es algo que no debemos de obviar, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a hablar del gozo y de la alegría, pero en contraposición, la ausencia de ese gozo también es bastante dura. Como digo, el Señor tiene esa alegría, tiene ese gozo y hace partícipes a los siervos que han sido fieles y buenos administradores, cosa que no tendría por qué hacer. Al final, Él es el dueño y los otros son los siervos, ¿no? Pero sin embargo, el Señor hace partícipes de ese gozo. Además, los salmos que hemos leído antes, el Salmo 4 y el Salmo 16, también son ejemplos de ese gozo, ¿no? Y es interesante porque cuando todo va bien, ¿no? Qué gozosos somos. Si la vida me sonríe, como suelen decir, pues entonces estoy alegre, ¿no? Ahora bien, ¿puede haber gozo en medio de la tristeza? Si estoy triste, ¿es que no tengo gozo? ¿No estoy disfrutando de ese gozo de mi Señor? ¿El cristiano tiene que estar siempre alegre, entonces? ¿No hay gozo en las pruebas? Vamos a leer Santiago en el capítulo 1. Santiago empieza su carta hablando de algo que quizás nos arroje un poco de luz. Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 4. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues... Era hasta el 4. Perdón. Bueno, lo termino. Vale, No sí. piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre del doble ánimo es inconstantemente en todos sus caminos. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiero que alguien pueda leer también Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Hasta cuál? Hasta el 9. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El 9 también. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muy bien. Vemos en ambos una relación también, ¿no? Entre el versículo de Santiago, lo que nos cuenta Santiago y lo que nos cuenta Pedro, ¿no? Santiago es muy claro. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo además que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia, ¿no? Pedro se extiende un poquito más, ¿no? Porque dice, empieza hablando de esa esperanza viva que tenemos los creyentes, ¿no? Gracias a la resurrección de Jesucristo, ¿no? Vamos a tener una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es decir, algo que nadie va a poder destruir, ¿no? Aún así, aunque tengamos esa esperanza y tengamos esa herencia, ¿no? Sigue diciendo que vamos a tener ciertas pruebas, ¿no? Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, hablando de lo que de esa esperanza viva, ¿no? Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, mientras estamos aquí en la tierra, si fuera necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, ¿no? Y es interesante porque lo que termina diciendo es que después de esas pruebas, al final nosotros lo que hacemos es amamos sin haberle visto y creemos sin haber visto a Jesús, ¿no? Aunque ahora no lo veamos, y por eso, estoy en el versículo 8, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es interesante porque, como decíamos antes de leer estos textos, al hablar de gozo, al hablar de alegría, pues siempre tenemos esa connotación positiva, ¿no? Parece que alegría y tristeza, pues chocan, ¿no? Porque son antónimos. Es curioso porque cuando estaba preparando este mensaje hace unas semanas, yo estaba enfermo,
Este mensaje estaba programado para hace unas semanas y al final pues tuvimos que moverlo. Y mientras lo estaba preparando, estaba pensando y digo, es curioso que voy a hablar del gozo y de la alegría al mismo tiempo que tengo una conjuntivitis de caballo, que tenía el ojo rojo del todo, y tenía unas anginas en la garganta como un camión de mercancías, que estábamos a 30 grados y yo envuelto en una manta. Y al mismo tiempo voy a estar, digo, si al final salgo a predicar voy a estar malo y voy a estar hablando del gozo. Digo que parece que la persona en ese momento menos indicada para hablar del gozo y de la alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque como digo, siempre asociamos el gozo a la felicidad. Cuando todo va bien, damos gracias a Dios. Pero cuando las cosas ya no van tan bien, como mínimo no me acuerdo de Dios. Y si me acuerdo, pues a lo mejor no es para decirle qué alegre estoy, ¿no? De forma natural, quizás, pues no nos sale estar gozosos, ¿no? Si he perdido el trabajo, si no llego a fin de mes, si cualquier cosa, si tengo una enfermedad, si hay cualquier cosa que me hace salirme de mi zona de confort y de que yo esté bien, pues entonces lo primero no es dar gracias a Dios, ¿no? Quizás no, pero debería. ¿Por qué? ¿Son compatibles tener el gozo y la tristeza? Si volvemos al principio, hemos dicho que el gozo es algo que viene de Dios. Si es algo que viene de Dios, y Dios es esa fuente de sumo gozo, es algo que no depende de mí, no depende de mi situación. Porque la fuente no se acaba, no se apaga, Dios no cambia. Si Dios es fuente de gozo, va a ser fuente de gozo siempre, ¿no? Por lo tanto, nuestro gozo no debe de depender y no depende de nuestra situación, sino que depende de Dios. Por eso Santiago puede decir lo que dice en los versículos 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo que cuando os halléis en diversas pruebas, además dice cuando os halléis, es decir, sabe que nos vamos cada uno de nosotros a ver en la situación de diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce, de vuestra prueba produce paciencia, de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por eso además Pedro puede decir lo que dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, es decir, en esa esperanza, en saber que Dios en este caso es fuente de gozo, ¿no? Que en que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en vuestras diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el gozo viene del Señor, no viene de esas pruebas o de la reacción que tengamos nosotros frente a esas pruebas. Nehemías 8:10 dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es decir, no perdemos el gozo de Jehová por estar tristes, sino que cuando estamos tristes tenemos que combatirlos con el gozo de Jehová, que tiene que ser nuestra fuerza, porque nuestro gozo debe de depender directamente del Señor. Y como muestra máxima de gozo, tenemos el tercer ejemplo de esta mañana. ¿Cuál creéis que es la mayor fuente de gozo que tenemos en la Biblia? Lo hemos recordado hace un momento. Y es el gozo que tenemos cada uno de los creyentes, ¿no? Gracias a la salvación que tenemos en Jesús. Es curioso porque ya cuando nació Jesús en un establo de Belén, nos dieron pistas de este gozo, ¿no? Unos pastores están tranquilamente con su rebaño cuando de repente aparece un ángel y lo primero que dice en Lucas capítulo 2, versículo 10, dice, pero el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. He aquí os doy nuevas de gran gozo. Os doy una noticia que os va a hacer a todos que os pongáis lo más alegre que podáis. Además, ya en su momento, antes incluso del nacimiento de Jesús,
El profeta Isaías, en el capítulo 61, hablando de la salvación que Jehová tenía para su pueblo, habla también del efecto que va a producir, de ese sumo gozo. Isaías capítulo 61, el versículo 10, dice: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Gracias al sacrificio de Jesús podemos entrar en la presencia del Señor y por tanto tener ese sumo gozo. Y es algo además que el mismo Jesús dijo. Quiero que me acompañéis al capítulo 15 de Juan. Y alguien que pueda leer de los versículos del 1 al 11. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes son como las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, mi gozo, y así su gozo sea completo. Mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea completo. Es interesante porque además este texto entrelaza mucho el amor y el gozo, ¿no? Por tanto, nosotros como creyentes tenemos un gozo que además es inalcanzable para aquellos que no han creído en Jesús. Y creo que esta parábola es el ejemplo perfecto para ilustrarlo. Es una parábola en la que Jesús habla de que Él es la vid, una planta. Ahora además que empiezo a aficionarme a la jardinería y tengo un montón de plantas, pues podemos tenerlo en la mente, ¿no? Y es un ejemplo muy claro. Jesús es la vid, es la planta, el tronco grande, ¿no? Y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y es interesante porque hay dos tipos de ramas. Y si solo hay dos tipos de ramas, solo puedes identificarte con una, ¿vale? No hay por dónde salir, ¿no? Era como en la parábola anterior, ¿no? Que hemos visto con los siervos. Solo hay dos tipos de rama y obligatoriamente tienes que identificarte con una de ellas. Si una rama no está pegada al tronco, una rama está cortada, ¿qué pasa con ella? Se seca, no da fruto. No está conectada a la fuente de gozo. ¿Y para lo único que sirve, para qué es? Para quemarla, para ser tirada, ¿no? Cuando salgo a la entrada, que es donde tenemos las plantas, y a veces salgo con atalía, cojo alguna hojita de alguna planta y se la doy. Juega con ella un poco y al final la hoja, ¿para qué sirve? Para tirarla. Ese es un tipo de rama. La rama que no está pegada al tronco, que se seca, que no da fruto y que no está conectada a la fuente de amor, a la fuente de gozo. Por el contrario, el otro tipo de rama es la que está unida al tronco, la que permanece en Jesús. Si tú eres este tipo de rama, si tú estás unido al tronco, estás permaneciendo en Jesús, tú estás en Él y Él está en ti.
Y eso tiene una consecuencia directa, y es que llevas fruto. Y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos también que examinarnos, ¿no? Si no estoy llevando fruto, a lo mejor es que no estoy conectado. Soy el otro tipo de rama. Si permaneces en Jesús, tú estás en Él y Él en ti, tienes que llevar fruto. Y como rama que lleva fruto, estás conectado entonces a esa fuente de gozo. Y no solo eso, no solo estás siendo tú partícipe de ese gozo, sino que además, como estás llevando fruto, ese gozo lo estás compartiendo con otros. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Por tanto, para acabar, creo que debemos de, como dice esta parábola, ¿no? Hacer un poco de retrospectiva, ¿no? De mirarnos cada uno a nosotros mismos y de evaluar cómo estamos nosotros con respecto al gozo, ¿no? ¿Estamos conectados a Jesús, a esa vid verdadera, además? Hemos aceptado el sacrificio que Jesús hizo y, por tanto, estamos gozosos, cuales sean la situación que podamos tener cada uno de nosotros. O por el contrario, somos una rama que está cortada, que no sirve para nada. Hay muchas cosas que son variables en este mundo. Además, como veíamos al principio, pues en la antigüedad teníamos multitud de dioses y hoy en día también tenemos multitud de cosas que podemos poner en lugar de Dios, pero que realmente no son dioses. Hay muchas cosas que son variables, pero hay una que no lo es. Y es que Dios es Dios. Y Él es único. Y por tanto, otra cosa que es invariable es que gracias al sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz, que hemos recordado además antes, cada uno de nosotros podemos tener vida eterna. Eso es algo que es invariable. Seguimos teniendo la puerta abierta para aceptar ese regalo. No puedo deciros cuánto tiempo permanecerá esa puerta abierta, porque nadie lo sabe, solo Dios. Pero hoy sigue siendo día de salvación. Hoy podemos seguir teniendo esa vida eterna. Y podemos estar de acuerdo en que en cada una de nuestras vidas habrá momentos más alegres, ¿no? Terrenalmente hablando, o momentos más tristes, ¿no? Pero permanecer en Jesús es lo que nos da ese gozo abundante del que habla el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque no depende de si a mí me van bien las cosas o me van mal, sino depende ese gozo de la gratitud que debemos de tener cada uno de nosotros a ese regalo que nos hace Jesús. Ese regalo que hay que pagar, porque ese regalo tuvo un coste, y el que recibe el regalo no paga el regalo, pero el que hace el regalo sí lo paga. Y ese regalo tuvo un alto precio, que hemos recordado, ¿no? La sangre de Jesús. Y nosotros, aunque no merecíamos ese regalo, porque no lo merecíamos, nosotros tenemos la oportunidad de aceptar ese regalo, ¿no? Y eso es lo que debe de producir en nosotros un gozo que es invariable, que es inamovible, porque ese regalo también lo es, ¿no? Esa esperanza viva de la que hablaba el apóstol Pedro, ¿no? Ese gozo es el que está hablando en el fruto del Espíritu, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos reflexionar, ¿no? Muchas veces nos acordamos, como decíamos antes, del gozo y de que estamos alegres cuando todo va bien, pero también tenemos que hacerlo cuando las cosas van mal, porque aunque las cosas vayan mal, terrenalmente hablando, esa obra que hizo Jesús por cada uno de nosotros es inamovible. Y si todavía no has aceptado o no te has planteado el aceptar este regalo, te invito a que hoy, pues,
puedas meditar en ello, ¿no? Porque el Señor sigue teniendo abiertos sus brazos, ¿no? Para poder abrazarte, para poder salvarte, ¿no? Y para regalarte ese gozo que Él ofrece. Señor, quiero darte gracias, queremos darte gracias por ese sumo gozo que produce en nosotros saber el que tú has muerto por cada uno de nosotros, Señor, sin nosotros merecerlo, y te damos gracias porque tú en tu plan de salvación ya lo tenías pensado, Señor. Gracias porque desde el inicio sabemos que esa noticia era gozosa, Señor, y te pedimos que nos ayudes a tener esa vista puesta en el más allá, en esa esperanza viva que cada uno de nosotros tenemos, Señor, y te pedimos a que nos ayudes a tener en mente siempre tu gozo, Señor, y aunque las cosas no nos vayan como a nosotros nos guste, Señor, como que tengamos distintas pruebas, pues que podamos tener esperanza y ser conscientes de ese gozo que tenemos, de esa esperanza viva, Señor. Y te pedimos además que nos ayudes como siervos tuyos, pues a ser buenos administradores de lo que tú nos das, de lo que tú demandas de nosotros, que podamos llevar mucho fruto cada uno de nosotros, de que cada uno con nuestras capacidades pues podamos servirte, Señor, y ser partícipes de ese gozo y también llevar ese gozo a muchos otros. Todo esto te lo pido y te damos las gracias, Señor, porque aunque nosotros no lo merecemos ni lo mereceremos nunca, Señor, pues tú quisiste regalarnos el mayor regalo que se ha podido hacer en la humanidad. Y por ello te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.